Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener a un gran poeta quien nos ha tenido la deferencia de elegir la feria para compartir su producción. Siempre es agradable tener a Rodolfo Ibarra en los eventos culturales, porque es una voz diferente, una voz que inyecta energía y talento a la poesía peruana. Y esta vez vamos a compartir el diálogo alrededor de su libro Revolución Caliente. En esta oportunidad nos acompaña el periodista Arturo Delgado Galimberti. Voy a dar la semblanza de ambos para después ya darle pase a este diálogo que promete ser muy ameno. Rodolfo Ibarra nace en Lima en 1969, estudió matemática pura, física, electrónica y comunicaciones. Ha publicado los poemarios La túnica de Ankou o Anku, edición del autor en el año 1989, Sinfonía del Caos, de ediciones Humo bajo el agua de 1993, donde justamente fue donde nos conocimos y iniciamos la amistad, Rodolfo. También ha publicado el libro Vómitos con editorial Mantaro en el año 98, el libro Por la Boca Muertos con la editorial Duodeno en el año 2002, Ruptura de Eje, editorial Caparazón 2006, Carne Humana, editorial BL 2006 y Construcción del Minotauro con editorial Signos en el 2006. En el plano teórico ha publicado Las armas del escritor y en video ha registrado La decadencia de Lima en el año 1998. Por su parte, Arturo Delgado Galimberti nació en Lima en 1965, es graduado en literatura por la Universidad de San Marcos, ha escrito la excelente novela La Ruptura. Su segundo trabajo, Los espejos del infierno, en el año 2000, fue publicado por Editorial San Marcos. Es además coleccionista de rock. Su última novela es Carmen Instantáneo para John Lennon. Muy bien, recibamos por favor, gracias por estar aquí, Rodolfo, Arturo, y les dejo la posta. Por favor, Arturo, bienvenido a la Feliz. Muchas gracias. Buen día. Agradezco a la feria por la invitación y para compartir este diálogo, porque más que una presentación de la nueva novela de Rodolfo Ibarra, Revolución Caliente, es un diálogo contracultural, espero, entre Rodolfo Ibarra, poeta, ensayista, teórico y también novelista, desde su anterior novela Mata Gente y esta última novela, o la nueva novela, para no decir última, porque yo sé que va a ser más narrativa, Revolución Caliente, él está demostrando pues una gran capacidad inventiva, creativa y narrativa. Su novela, su nueva novela, Revolución Caliente, es una novela ucrónica, es un género de ciencia ficción que, a diferencia de la novela de anticipación, que se anticipa a lo que supuestamente sucedería en el futuro, se remite a un pasado y modifica un pasado histórico. Hay un punto de inflexión, un punto de divergencia en la historia que nosotros conocemos, en esa ficción, que sigue otro derrotero. En la novela de Rodolfo, el punto de inflexión está situado en los años 80, en plena guerra interna, ¿no? Donde en la ficción de Rodolfo están dos grupos subversivos que son fácilmente identificables, que son los rojos y los negros, ¿no? Que obviamente se remiten a los referentes históricos, Sendero Luminoso y el MRTA, y hay y el punto de inflexión es porque aparece un tercer grupo subversivo en la novela de Rodolfo Ibarra, que sería liderado por Anarquímedes, que es el Partido Anarquista Nacional, ¿no? Que sería una insurgencia anarquista, ¿no? Sabemos que históricamente la única insurgencia anarquista que ha habido ha estado en España, en la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, y fue liderada de alguna manera por Buenaventura Durruti, y de alguna manera compartió el poder en ese corto verano de la anarquía española
muy pocos años, 3 años antes del golpe de Estado franquista. Pero no hubo ningún desarrollo, no hubo ningún, realmente, ningún statu quo anarquista. En la novela de Rodolfo, pues, hay todo un ideario, ¿no? Una intención de construir una nueva eh, mega relato, una nueva historia a partir del anarquismo, ¿no? Es una novela que en este diálogo pues vamos a tratar de conversar de definir si es una novela vanguardista, es una novela contracultural, es una novela postmoderna, porque, porque es una novela que es plurivalente, ¿no? Hay varios géneros, es una novela fragmentaria, hay poesía, hay narrativa, hay reflexión, hay ensayo, hay proclamas, ¿no? Entonces, todo eso constituye aparte, una de las características de la novela vanguardista es el hecho de ser una obra abierta, ¿no? En el caso de Rodolfo Ibarra, pues no solo es una novela fragmentaria, sino también hay algo de eso, ¿no? Es decir, no es una novela totalmente estructurada como una novela cerrada, sino como una novela abierta. La novela está situada, como dije, en los años 80, pero tiene un desarrollo que llega hasta el Fujimorato, paralelamente a la historia que se cuenta de las insurgencias, hay la historia de una comuna anarquista que se llama la Alcantarilla, cuyo líder se dice llamar Resinoso, y que tiene una relación con una compañera que se llama Monique, ¿no? Y también cuenta la vida de la comuna, ¿no? La historia de esa comuna que vive en Magdalena, ¿no? Y también hay una caracterología de los personajes de esa comuna, ¿no? Tanto personajes principales como el Resinoso, Jajasha, Monique, Escarlatina, Sergio y Escarlatina, que son esas cuatro parejas que viven en la comuna, como personajes secundarios como Bebela Caballo, ¿no? Como Aníbal el Poeta, como el Químico, ¿no? Y cada personaje ocupa pues un capítulo diferente, capítulos alternos en la novela, y están escritos con un estilo diferente, ¿no? Cuando los capítulos que se refieren a Aníbal el Poeta, pues son capítulos de pura poesía, ¿no? Rodolfo ahí es el poeta total. Los capítulos, son más de 200 capítulos, hay que decir que es una novela de más de 600 páginas y que contiene 200 capítulos. Esos capítulos, como les digo, el Bebela Caballo tiene relación con el erotismo, el Químico nos refiere pues a temas de armamento, de construcción de artefactos explosivos o químicos. Aníbal el Poeta pues son capítulos que son poéticos, más que nada. Hay panfletos, hay reflexiones, hay ensayo, y es una novela que para mí está ligada a la contracultura, ¿no? Y por ese lado, no solo a la vanguardia, sino a la vanguardia relacionada con la contracultura. Hay un autor venezolano que yo cito mucho, que es Vito García, que tiene un libro que se llama El Imperio Contracultural. Él dice, en una parte de su ensayo, que cita a von Clausewitz, el famoso teórico que habla de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y Brito García añade, ¿no? Sí, pero se olvidó decir Clausewitz que la política es la continuación de la cultura por otros medios, ¿no? Entonces, lo que
es anterior a la política, es la cultura, ¿no? Y la cultura, obviamente sabemos que hay una lucha interna, no hay una sola cultura, no es monolítica, ¿no? Es decir, hay una cultura hegemónica y hay un montón de culturas subordinadas o subculturas, ¿no? Que están en conflicto con la cultura hegemónica. Entonces, cuando esas culturas, esas subculturas, de alguna manera irrumpen y quieren formar una nueva identidad e imponerse y dar una alternativa al derrotero que ha construido la cultura hegemónica, entonces ahí aparece la contracultura. En ese sentido, la literatura de Rodolfo yo creo que se marca dentro de esta contracultura, ¿no? Entonces, por ese lado me parece totalmente reivindicable este trabajo narrativo, ¿no? Lo dejo ahí para empezar con el diálogo. Me gustaría que Rodolfo ahorita hablara y Sí. nos dijera más o menos sus impresiones sobre este nuevo libro, nueva obra, que yo sé que va a aportar mucho a la literatura peruana y a la narrativa peruana. Buenos días, buenos momentos para mí estar aquí con Doris y en esta feria importante del libro en Huancayo, una ciudad que quiero tanto, la calle Real, el Parque de la Identidad, ¿no? Hermosos lugares donde alguna vez viví. Gracias, Arturo, por tus palabras. Yo, bueno, yo sé que vengo escribiendo años de años, y este libro, Revolución Caliente, las primeras páginas, los primeros textos fueron pues de hace 30 años. Obviamente no me he dedicado 30 años a escribir Revolución Caliente, pero he ido así de año en año, avanzando, y lo dejaba siempre relegado porque me parecía que era una cosa que no iba a concluir nunca. O sea, por eso que tiene más de 200 capítulos, que es una cosa inmensa, que a veces hay capítulos chicos, capítulos más grandes, ¿no? Y llegó el momento de sacarlo. Yo pensé, la verdad, este 2020, porque había pues la peste, estamos todavía con esta peste, y por eso también estamos reuniéndonos de esta forma. Pensé que en un momento, como he tenido familias enfermos y amigos que estaban cayendo, dije yo, pucha, ¿qué hago? De repente me enfermo, de repente este libro se queda guardado, y me impuse publicarlo, ¿no? Y salió tal cual. Es un libro, obviamente, que tiene multiforme, ¿no? Tiene muchas caras, muchas aristas. Está escrito como si fuera, pues, por pedazos, ¿no? Como si fuera un puzzle, ¿no? Un rompecabezas, como si... Y en realidad narra la escritura de uno de los personajes, ¿no? O sea, es Resinoso quien se pone a escribir y dice, año tal, el mundo está así, se va a destruir, pienso que voy a morir y quiero dejar un libro. Así más o menos empieza el texto, ¿no? Obviamente ese primer texto del año 86. Y él quiere escribir en realidad la historia del Perú. O sea, Resinoso se propone escribir la historia del Perú. Por eso que sale Revolución Caliente, una historia del Perú. Y está dividida en formato de historia, ¿no? Periodo autóctono, ¿no? Periodo de independencia, etcétera, etcétera. Está dividido como si fuera una historia del Perú, como si realmente Resinoso lo hubiera escrito para dejar un legado, digamos, a los jóvenes de otras épocas, ¿no? Y obviamente narra el grupo donde él vive, con Harter Jarjacha, Monique, sale Sergio, sale Aldo K, que es el líder, uno de los líderes anarquistas, sale Anarquímedes, etcétera, etcétera. Él va queriendo sobrevivir primero en este grupo, primero con cuestiones económicas, ¿no? La cuestión crematística, de cómo conseguir plata para poder vivir, etcétera, etcétera. Y de ahí Harter Jarjacha, quien era un poco más, tenía un poco más de visión política, es que los va jalando al partido anarquista, ¿no? Obviamente nada de esto existe, todo esto es ciencia ficción, obviamente, ¿no? Este es supuestos nada más, y lo que cabe en la teoría de la ucronía, ¿no es cierto? Y bueno, la ucronía ya sabemos que es una cosa inexistente, y ciencia ficción es como si un novelista se le ocurriera escribir sobre Hitler, si Hitler hubiera ganado la guerra, cómo estaría dividido el mundo, ¿no? Más o menos esa es una explicación simple, simplona, quizás de la ucronía. Pero bueno, me sirvió para también poder enseñar algunos lugares, digamos que no sean tan comunes, ¿no? Un poco que a mí no me gusta mucho repetirme, sacar un libro igual a otro, ¿no? O un poemario igual a otro, de la misma línea. Siempre he tratado de buscar nuevos caminos, nuevas formas. Y obviamente la novela pues te otorga todo un abanico de posibilidades, ¿no? No solo está la poesía, también está el guión,
¿no? El guión de cine, el guión de teatro, ¿no? Que es el que ensaya Escarlatina, quien es una actriz fracasada. Bueno, todos son fracasados aquí, ¿no? Hay un Sergio, que es un músico fracasado, que ensaya en La Colmena. Bueno, eso es real, ¿eh? En realidad todos los personajes tienen un asidero real, ¿no? Y estos se reúnen, pues, si quieren hacer algo, quieren hacer cultura, quieren hacer arte, y como no encuentran los caminos, van viendo las formas, ¿no? Y obviamente Jarte Jarjacha es el poco que maneja las cosas a otro modo, junto con Resinoso. Jarte Jarjacha es el que graba, ¿no? Anda con una grabadora National vieja, que se salen los botones, y él graba las conversaciones, y está detrás de la chica grabando también, y eso también yo lo traduzco al texto, es decir, como que si yo reescribiera lo que ha grabado Jarte Jarjacha, y algunos capítulos sale esa grabación, ¿no? De lo que realmente hablan, de lo que realmente hacen, qué buscan. Y se va intercalando también algo importante que es, para mí, también parte de investigación, la historia del Perú. Porque en realidad el libro que quiere escribir Resinoso es la historia del Perú, y hay capítulos que son, pues, que cuestionan un poco la historia del Perú tradicional, de educación básica regular, esto, ¿no? Son capítulos, obviamente hay cosas, parte de mi investigación, que yo pongo como reales, también para que el que lo lea pueda confrontar eso, o investigar, o averiguar si son ciertas o no son ciertas, ¿no? Y eso va a ayudar a darle un poco a la imagen del libro, ¿no? Cómo se va construyendo el libro. Obviamente también está la parte política del Estado. O sea, hay una especie de conspiración, hay agiprot, agitación y propaganda, y está el Estado, o sea, los presidentes, que son los regentes, ¿no? Yo no nombro mucho los nombres de los presidentes, simplemente para mí la palabra regente ya es suficiente, valga la rima, ¿no? Y son 200 años, hay una explicación que narran ahí en la conversación de la alcantarilla, donde dice que son 200 años de opresión, etcétera, y para qué vamos a hablar de un presidente si todos son lo mismo, ¿no? Van ahí discutiendo, van conspirando también, y va a aparecer ya al principio nada más el líder Anarquímedes, ¿no? Quien es, digamos, el que está detrás de todos los ensayos, ¿no? De todo lo que se opina, digamos, políticamente, y tiene la imagen de la rata. Obviamente, cuando yo presenté este libro hace unos años, hace 5 años, creo que fue a Gonzalo Portals, él remitió otro libro, ¿no? Mañanas Ratas, ¿no es cierto? De Adolf, donde hablaba pues la rata, la ciencia ficción, todo este rollo. No era mucho lo que yo hacía, pero él lo remitió inmediatamente a ese libro, y va a desarrollar este libro digamos, como una simbología de la rata, ¿no? De la persistencia, de cómo la rata ha sobrevivido, vino a América con los barcos españoles, con los galeones, y ha sobrevivido años de años, no se la ha podido exterminar, pues entonces ese es el símbolo, digamos, de este grupo, ¿no? La rata que no puede ser exterminada. Y a la vez, obviamente, hay una especie de cruce de cosas, no solo lo que se dice, sino, por ejemplo, está el líder en su cuarto escondido, que es un poco este libro de, no sé, de Joseph Conrad, ¿no? Que hay un libro, uno de sus primeros libros, que habla pues de este líder, 1890 y tantos, narra él una lucha anarquista en Londres, y este líder vive pues solo en un cuarto, que me sirvió a mí un poco eso para un poco, digamos, proyectar a Anarquímedes. Y él está solo en su cuarto y aparece una rata, pues que se mete, ¿no? Porque las ratas están en todo Lima. Creo que tenemos la razón de 20 ratas por ciudadano, una cosa así, ¿no? Y él la quiere sacar, y después ve que la rata se hace amistosa, o sea, se amistan, hay una cosa amigable entre los dos, y él va viendo ese desarrollo de esa rata, o sea, que incluso la rata se reproduce y él la mira, ¿no? Y eso va sirviendo para ir proyectando los capítulos políticos, que son un poco controversiales también, ¿eh? No son, digamos, capítulos tan simples, tan fáciles de aceptar. Obviamente yo he querido, o sea, dejarle en libertad a cada personaje, aunque Gonzalo Portal, quien es el que hace la contraportada, dice que yo son mis alter egos, dicen, ¿no? Pero no creo tanto, me he querido independizar un poco de cada uno, ¿no? Y darle más o menos la imagen que cada uno tiene, ¿no? O sea, Jarte Jarjacha físicamente no es trigueño, es un hombre blanco, gordo, que refunfuña y mete su grabadora por todos lados, ¿no? Sergio es un moreno, un negro, digamos, moreno, que toca su bajo y que reniega también de otras cosas. Están las Monique, ¿no? Que es la enamorada de Resinoso. Está Scarlett,
perdón, Escarlatina, o Scar, que es la pareja de Sergio, y están los otros personajes que se mueven, ¿no? El bebé la caballo, por ejemplo, que no sé por qué todo el mundo me habla de bebé la caballo. Bebé la caballo es una chica sensual nada más, pero que se junta con el grupo y va un poco adquiriendo algunos conocimientos artísticos, políticos, y toma la batuta, ¿no? Cuando el partido le propone a ella hacer, digamos, una especie de trampa a un general, ¿no? Ella acepta. Bueno, todas esas cositas van surgiendo del libro, que a mí me costó mucho trabajo, sí, porque obviamente no es un libro de un tiempo que yo me siento escribir, sino ir ordenando, porque eran, en realidad, hablé la vez pasada, dije eran más de 1000 páginas, ¿no? Se condensado en 600, pero era una cosa enorme y ya no sabía ni cómo, ya hay un momento que se me salió de las manos. Pero hay algo que te hace regresar a la realidad, que es las ediciones de libros, pues, del editor, ¿no? Te dice, ya, pues, no, ¿cómo vas a hacer con esto, no? Se va a comprar un libro de 1000 páginas en Perú, un libro de 1000 páginas en Perú, y me ponía a pensar, ¿no? O sea, definitivamente creo que no, porque yo saqué un libro que se llama Estereoscopio 500, y era un libro de casi 700 páginas, y sacamos 40 ejemplares nomás, ¿no? No pensé que se podía llegar a más. Y yo esta vez que he querido llegar a un público un poco mayor, ¿no? Por eso es una novela, y se condensó en 212 a 13 capítulos, que es ya bastante, ¿no? También me han preguntado por las influencias del libro, y yo siempre he dicho que ahí es enorme la cantidad. No solo es, me han hablado de La broma infinita, de David Foster Wallace, me han hablado de Tierra Nostra, ¿no? Tierra Nostra de Carlos Fuentes, ¿no? La montaña mágica de Thomas Mann, que es el antecedente de Rayuela, bueno, la misma Violencia del tiempo, de Mario Lebrero, la novela luminosa, y un largo etcétera, ¿no? Es una cosa enorme que me voy a poner un día a escribir para que todos los que me escriben, bueno, ya no me si me pregunten. permite, Pues, Rodolfo, ya que este es si me sí, permite, disculpa que te interrumpa. sí, Los Arturo. autores que tú citas están más vinculados al realismo, ¿no? Entonces, Thomas Mann, tú estás citando, pero yo creo, tú hace un rato mencionaste qué hubiera pasado si hubieran ganado los nazis la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay una novela, El hombre en el castillo, de Philip K. Dick. Es una novela crónica donde justamente, ¿no? Estados Unidos se convierte, después de la Segunda Guerra Mundial, donde triunfan los nazis y los japoneses, en una colonia japonesa, donde una parte de Estados Unidos, la mayor parte está dominada por los japoneses, y solo parte la regentan, ese término lo regentan los nazis, los alemanes. Y la novela avanza, el protagonista avanza a través de Li Xin, porque en cada capítulo Li Xin, que tú sabes, pues tiene que ver con la cultura oriental, y es una crónica. Entonces ya hay un antecedente que, como tú sabes, lo cito en mi novela crónica, Carne instantánea para John Lennon, y entonces esa es una inspiración que tú tienes. Pero, por otro lado, tú dices que te interesa ser una especie de cronista. Eso es lo que te planteé en un diálogo que hemos tenido hace poco, ¿no? Es decir, que hay dos paradigmas. Claro, Eso lo Arturo. hace muy interesante. Por un lado está el paradigma de la ciencia ficción, que tiene que ver con lo fantástico, y por otro lado con el realismo, ¿no? Y con la necesidad. Eso me gustaría que... No, sí, yo definitivamente mezclo todo, pues, porque quiero que la novela se vea verdadera, ¿no? Esa es la idea cuando uno escribe algo, que esto que tú estás leyendo lo aceptes todo como cierto. Y para bajar al llano, después que yo estoy volando con las ratas, el partido anarquista, Narquín y todo ese asunto, ocurre lo que es la realidad peruana. Es decir, ocurre, por ejemplo, la matanza de los penales, ¿no es cierto?, del 86, ocurre la matanza de Barros Alto, la Cantute. Entonces eso te dice, pucha, está ocurriendo esto, pero es real porque esto ha ocurrido, esto está pasando, y esto se ha hecho en este tiempo. Entonces ahí no es, claro, hay ciencia ficción, hay toda esta cosa de las libertades que te da la ciencia ficción, ¿no? Para poder armar, digamos, la novela, pero también yo traigo a colación la realidad misma, ¿no? Y la realidad de por sí, para mí, supera, pues, a la ficción, ¿no? Hay un momento en que la realidad es tal que ya no hay forma de negarlo. O sea, ocurren estas, digamos, la hiperinflación,
las marchas estudiantiles, la marcha de los obreros, los campesinos, digamos, que están muriendo porque no pueden vender sus productos en la sierra, están los mineros que vienen de las minas de Miotingo, ¿no? De estos lugares de las alturas, y viene acá, y es algo, y pongo un paréntesis, es algo que a mí me tocó ver, porque yo en esos años, yo practicaba, digamos, un periódico popular, y me tocó entrevistar a estos comuneros y gente de las minas que venían a Lima. Entonces yo los vi, pues entonces sí puedo dar fe que eso es real y me sirvió también para construir esas marchas, protestas, ¿no? Que están ocurriendo ahí en la novela y que están ocurriendo en la realidad también de esos años. Es curioso todo esto porque definitivamente, obviamente no hay una receta para escribir una novela, ¿no? O sea, yo trato de Justamente escribir. sobre eso, Rodolfo. No hay una receta para escribir una novela, claro. Y tú hablaste Sí, de puzzle. Yo también, en el artículo que publiqué sobre tu novela, hablé de la novela Rayuela, ¿no? Es decir, sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de vanguardista. Y también tu novela al libro de Hans Sessenberger, que también se le considera una novela, El corto verano de la anarquía, ¿no? sí, Corto Que Verano de la habla Nación, claro. Buenaventura Durruti, ¿no? Y de la Guerra Civil Española, y también está estructurada sobre la base de documentos, clamas, discursos, y también hay una parte narrativa, incluso poética. En ese sentido, estructuralmente, yo creo que tu novela sí tiene, digamos, si podemos hablar de una estructura, para citar a Octavio Paz, que así como existe una tradición literaria, existe una tradición de las vanguardias, lo Sí. tuya dentro de esta tradición de la ruptura que de alguna manera, no sé si inaugura, pero sí consolida este libro, novela o artefacto literario de Hans Ujú, Sessenberger, el autor alemán, Corto Verano en la Anarquía, ¿no? Porque sí, habla no solo temáticamente, sino estructuralmente, está sí, yo acepto tus, de una manera organizado sobre la sí. base de esos descripciones, narraciones, Ujú. poesía, ¿no? Y es Sí, bastante yo, fragmentario. claro que acepto las palabras que me dicen, pero digamos, Rayuela, más que Rayuela, yo diría el libro de Manuel, por ejemplo, ¿no? De Cortázar, que es un libro, digamos, un Claro, poco más político, ¿no? Un poco más político que, sin embargo, a él la crítica no le hizo, digamos, no fue muy amable con este libro de Manuel, que es un libro también entrecortado, ¿no? Que habla de un grupo de jóvenes, etcétera, pero digamos que es un libro que él quería escribir, ¿no? Y lo dijo. Él dijo en una entrevista que es un libro que él quería escribir. ¿Y por qué escribió ese libro? Y él dijo porque una vez estaba con su pareja, creo que fue la Dunlo, y viajaron a la India. Y en la India dice que él se sorprendió porque él vio ahí pues la miseria, el hambre, la gente que pedía plata, panes para comer en la calle, y eso se quedó en su cabeza, y bueno, eso sirvió para que él escribiera el libro de Manuel, que es un poco, creo yo, si mi libro tiene algo que ver con Cortázar, tendría algo que ver con el libro de Manuel, y no tanto con Rayuela, bueno, de repente algunas cosillas, no sé. Eh, Creo que, bueno, a estas alturas, después de haber leído pues tanto, vivido tanto ya, porque yo no soy un chiquillo pues de 20 años que sacó Sinfonía del Caos, he vivido el doble de esa edad y un poco más, ya estoy en un punto en que quiero, no sé, quiero un poco alejarme de mis influencias. Siempre digo, ¿no? El que escribe tiene que alejarse de las técnicas, o sea, aprende las técnicas y dejarla que eso esté atrás, ¿no? Que no salga adelante, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que he hecho todos esos años, escribir, leer, pero que a la hora que escribo trato de olvidarme los autores. Cuando me los preguntan después, sí, ¿no? Hablo de los autores, esto que el otro, los poetas, los ensayistas, en este caso, por ejemplo, Malatesta, Tarzán, etc. en la medida, Rodolfo, referentes y las referencias están invisibles es mucho mejor, ¿no? Es decir, cuando el autor sabe invisibilizar todas sus influencias, Sí, porque simplemente el claro, lector dice, carambas, estoy leyendo algo nuevo, no es algo nuevo, pero el lector lo sí, siente así. Y, claro, es y es difícil verdad, ¿no? Es decir, hay sacar eso, algo ¿no? nuevo. Hay esta Sí, posibilidad de que el lector se identifique con tu novela, digamos, acá inaugurando un nuevo género o un nuevo tipo de estilo de literatura, lo cual es totalmente válido, ¿no? Ahora, sí, algo que te quería decir, omitiendo que en tu novela también hay referencias al rock y al rock subterráneo. sí, Hay todo un cancionero, sí, hay un tema que me gusta mucho que es
destruir para construir, ¿no? De Narcosis, y que tú haces, te das el trabajo pues de un montón de canciones Sí, sí, sí. que tenían una especie Claro, de cancionero ideal de la época de los subterráneos. sí, es que es parte de los Hablamos al 80, ¿no? respecto. Todos los que Ajá. hemos vivido en los 80, bueno, los que hemos vivido en las calles, en el centro de Lima, en los conciertos digamos, del concurso de rock no profesional, la Helden, por ejemplo, en el año 86, 87, Claro. con el Rocacho en Lima, en la Plaza de Hacho, que fue todo una cosa fuerte. Los jóvenes que estuvimos ahí, sabemos que eso es parte de lo que ocurrió en los 80, ¿no? Yo lo incluyo porque estuve ahí, participé del rock subterráneo de una manera ahí, ¿no? No tan cerca ni tan lejos, no tan cerca que no se queme y no tan lejos que no se enfríe. Y Es como me el sirvió, título de una ¿no? película, entonces con Sí, el todas esas vivencias a mí me han servido para construir esta novela. Obviamente yo no creo que mi novela sea la nueva, ni creo que sea la mejor, ni nada por el estilo. Simplemente es una novela que obviamente tiene cosas diferentes, ¿no? Hay unas cosas que he puesto para, pues le he tratado de construir a mi manera, ¿no? He tratado de construir a mi manera. Obviamente, hablando de los géneros, hay muchos talleres literarios y te enseñan a escribir y uno aprende. Yo estudio periodismo y ahí, bueno, los géneros periodísticos o cómo se escribe un lead periodístico, quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, etcétera, se va armando. Pero no nos enseñan a cómo ser, cómo no ser aburridos, digamos. Eso es una de las cosas que no se enseñan en los talleres ni literarios ni periodísticos. O sea, cómo hacer para que el lector te agarre el hilo y avances y no te aburre y no deje el libro, ¿no? Sino que se pegue en el libro. Anoche estaba hablando con un amigo que se está leyendo el libro, está en la página 150 y dice que no lo deja de leer. A mí me parece espectacular eso, ¿no? Que alguien lea 100, 150 páginas sin dejar el libro, y el libro tiene 600 páginas, que es bastante, ¿no? Ya nadie lee mucho. Acordémonos que los libros compiten con el cine, con el teatro, con el rock. O sea, ese es más o menos como yo veo cuando yo escribo, ¿no? Que cuando yo escribo estoy compitiendo contra una película de Hollywood, ¿no? Y que la persona que me va a leer tiene que dejar de ver esa película para leerme. Entonces tengo que hacerlo ameno, ¿no? Ser ameno, ser un poco divertido, no quedarme en las cosas. Y por eso también que la novela es abierta, ¿no? La novela la parte final es todo abierto. Bueno, empieza también de forma abierta porque están en una casa hablando y diciendo que no tienen que comer y qué va a pasar, y escuchan unas bombas que explotan por ahí en un cerro y qué es esto, dicen, ¿no? Nos incluye, no nos incluye, etcétera, etcétera. O sea, es abierta por todos lados, es como una novela erizo, creo yo, ¿no? La novela erizo que se abre por todos lados y que, bueno, ya el lector, de acuerdo a su vivencia o de acuerdo a su compromiso con la vida, qué sé yo, o simplemente con la estética, que es lo más importante para mí como escritor, verá pues si concluye el libro en las 600 páginas o si se queda en las primeras. Eh, este libro me costó casi 30 años, ya lo he dicho en otra entrevista, en otro conversatorio con unos amigos, me costó más de 30 años. La parte final, bueno, fue una arremetida porque era una cosa de seleccionar capítulos, de ver qué cosa no salía, qué cosa servía, qué cosa no, y eso fue bastante desgastante, ¿no? Bueno, para mí, hacer este trabajo último ya, bueno, ya fue días y días sin dormir, estar ahí para terminarlo y todo. Eso es lo que ocurre, pues, cuando quieres abarcar una novela tan grande, ¿no? Como dije, son 1000 páginas, dejamos en 600, y Revolución Caliente trae a colación lo de Ricardo Palma, acordémonos del pregón, ¿no? Este pregón popular y esta especie de dulce que era como una especie de caramanduca, ¿no? Que se mastica y que el que lo vende hace un llamado, ¿no? Revolución Caliente para rechinar los dientes. Creo que con esa frase creo que me gustaría quedar porque es lo que se quiere, que rechinen los dientes, ¿no? Que alguien se mastique los dientes y diga, pucha, que esta novela, ¿cómo la agarro, no? ¿Cómo la agarro, etcétera, etcétera? Sobre el rock subterráneo, Arturo, yo sé que tú eres un gran conocedor, has tenido un programa de radio y conoces tanto de rock, quizás un poco más que yo. Yo he querido hacer un cancionero muy acorde, no a mi gusto en realidad, sino al gusto del personaje, ¿no? Del personaje que dice, pucha, ya, sí quiero, esta música me gusta y este grupo me gusta. Es más o menos así, eso quiero hacer un poco la diferencia, el distanciamiento, ¿no? A mí Sí. me pareció interesante tu novela, la idea sobre un Perú que ni siquiera es en construcción, ni sería Basadre, sino que es un Perú que aún no existe, ¿no? Que es un Perú incluso travesti,
en un momento, ¿no? Perú no existe, ¿no? Si hay una negación de la nacionalidad, justamente estamos en el inicio de la República. Y esa idea es bastante fuerte, bastante controversial, ¿no? En relación justamente con todo lo que estamos viviendo en justo estamos situados en, como te digo, en el escenario de la República Criolla, en la construcción de una república, y en tu novela pues es una negación de todo, ¿no? Es como diciendo, refundemos a partir ¿de qué? Bueno, agradecerte, Arturo. Definitivamente es una cosa que Me no gustaría tu se... opinión. Sí, es un diálogo que no se acaba, obviamente, la pretensión, digamos, de este autor que quiere abarcar mucho y de repente es cosas que siempre van a quedar sueltas, ¿no? Dará para otro conversatorio. Yo, de verdad, agradezco tus palabras, Arturo, y agradezco la posibilidad con Doris Monomisato, de esta feria fabulosa, de poder compartir este libro, que es mi último libro, Revolución Caliente. Quedo muy agradecido. Bueno, lamentablemente tenemos que cortar este diálogo tan interesante a raíz del libro de Rodolfo, Revolución Caliente, que nos va a hacer rechinar los dientes. Por favor, invitamos a que lo lean. Es muy interesante y agradecemos a Rodolfo Ibarra por haber elegido la feria y a Arturo Delgado también por habernos compartido tantas ideas, tantas cuestionamientos y preguntas, ¿no? A Rodolfo y Arturo. Muchísimas gracias y seguimos entonces en la 11ª feria del libro Zona Huancayo, la Feliz virtual. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.